Daniel capítulo 9 y vamos a leer el versículo 24 de manera rápida. ¿Ves? Dice así: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Tu palabra es buena, Señor. Permite que haya claridad en nuestra mente y disposición en nuestro corazón para abrazar esta verdad. Y permite, Señor, que una vez abrazada podamos definir nuestra fe, Señor, en ti a pesar de las circunstancias. Oramos, Señor, pidiendo tu bendición para nuestro corazón al recibir tu palabra. En tu nombre oramos. Amén. Bien, hermanos, en este versículo está resumido todo el contenido que hemos hablado en esta serie que trata precisamente acerca de las 70 semanas de Daniel. O sea que cuando mencionamos 70 semanas de Daniel es un tema que los teólogos y en los seminarios se han complicado mucho, han puesto muchos ingredientes, pero nosotros hemos querido prestar atención, como nuestra hermana Gretel ha estado exhortándonos en el día de hoy, acerca de que estudiemos, de que amemos y que dejemos que nuestra vida sea orientada por la palabra de Dios. Este versículo es un compendio que nosotros necesitamos entender para asimilar correctamente el tema que hemos tratado. Nosotros nos quedamos en el punto ya para ir dando un resumen de este tema que hemos venido hablando sobre la definición de la última semana de las 70 semanas. Y todo lo que anteriormente hemos hablado, creo que hayamos puesto nuestra capacidad racional al servicio de la palabra, y creo que la palabra nos va llevando a las conclusiones correctas de no solo lo que debemos creer, sino nuestra actitud ante lo que creemos y cómo nuestra vida está siendo afectada precisamente por el cumplimiento de esas palabras. La gente que no conoce a Dios, la gente que no conoce la Biblia, la gente que no estudia la palabra de Dios, vive en depresión, viven en continuos problemas, toman decisiones radicales, o alguien mata a otra persona, la familia es destruida. Hay muchas situaciones que están sucediendo en el mundo hoy porque no se le presta la atención a la palabra de Dios. Cuanto más lejos está el hombre de la influencia de la palabra de Dios, va continuamente en un progreso de inversión a lo que debía ser. Es un proceso reversible, que llega a un punto que no es reversible. Entonces, hermanos, en el año 26, como estudiamos, y trataremos de ser lo más escueto posible, en el año 26 después de Cristo es el inicio de las 69, es el inicio de las 70 semanas. En las 69 semanas comienza, es decir, termina en el año 26, que este es 457 años después de dada la orden por Artajerjes. Estamos recordando, ¿verdad?, que Artajerjes fue el rey persa que dio la orden para que Esdras fuera y construyera el templo, y esa es la fecha que se estima como el inicio de las 70 semanas. En el año 26, que es la última semana, porque es cuando aparece Cristo, aparece el Mesías príncipe, que aquí dice que estas semanas que están determinadas sobre tu pueblo, es decir, sobre la nación de Israel, no cabe duda en esto, ¿verdad?, en el análisis que hicimos la primera vez. ¿Para quién es dada las 70 semanas? Según este versículo. No podemos olvidar eso, porque si no hacemos una interpretación equivocada del libro. Dice que estas 70 están determinadas. ¿Qué significa determinado? Está anteriormente diseñada para que fuera así. O sea, que no es algo
que el profeta está inventando, sino es Dios quien le está hablando. Eso lo determinó Dios. No hay interpretación ni racional ni lógica que yo pueda aplicar para cambiar esto. Entonces dice que es para tu pueblo. ¿Cuál es el pueblo de Daniel? Israel. Dice, esas 70 semanas para tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Vimos bien ya cuál es la santa ciudad. La ciudad de Jerusalén. Es decir, que todo el programa y todo lo que iba a ser descrito en este mensaje eran el destinatario. ¿Quién era? Los judíos. Muy bien, era la nación de Israel, y que su culminación iba a ser ¿dónde? En la ciudad de Jerusalén. ¿Entiendes? Esto es la base para entender todo este estudio. Si esto no se entiende, hermano, después todas las demás interpretaciones van a estar disgregando la verdad esencial que hay en el pasaje. Entonces dice que esto está sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar, ¿qué cosa? La prevaricación, es decir, que iba a ocurrir algo allí que pondría fin a ¿qué cosa? Al pecado, para expiar, para poner fin al pecado. ¿Y qué dijo Juan acerca de Jesucristo cuando lo fue a bautizar? Estamos haciendo un pequeñito resumen. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado. Es decir, que si no leemos la Biblia en su secuencia espiritual en cuanto al cumplimiento de sus señalamientos, entonces nosotros no vamos a tener el gozo y el disfrute y ni siquiera el beneficio de leer la Biblia, porque estamos leyendo algo que no entendemos. Pero dice que Juan, que el Cordero vino para, el Cordero, ¿quién es? Cristo. O sea, la función del Cordero en el Antiguo Testamento, ¿cuál era? Morir por era una ofrenda cruenta, sangre por restauración. Entonces, Cristo vino en el año 26 a cumplir este versículo, a cumplir esta profecía. Quiere decir que las 69 semanas culmina con el inicio del ministerio del Cordero. ¿Por qué llegamos a esa conclusión? ¿Recuerdan? Llegamos a esa conclusión porque según la fecha en que salió el edicto, hasta esta fecha que ocurrieron 457 años, da al año 26. ¿Estamos de acuerdo en esto? ¿Estamos razonándolo bien? Es decir, que el año 26 después de Cristo, que es el año 15 del emperador Tiberio. Fíjense cómo se dan los datos históricos para la verificación de que la profecía está siendo dada específicamente y que hay que prestarle atención a los datos, a los detalles, porque iban a venir gente como Tertuliano, iban a venir gente que estarían en contra de Daniel, en contra de la profecía, en contra de Dios, iban a manipular los hechos. Hoy, la prensa actual y los liberales y el gobierno mundial que se quiere establecer manipulan todo. Entonces, si todo está siendo manipulado, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Aferrarnos a la palabra de Dios, como bien escuchamos en este precioso devocional. Ahora, es aquí en el año 26 cuando aparece el Mesías, y entonces ahí el inicio de la última semana. Ya nosotros explicamos la diferencia que hay entre 3 y 4 años con el calendario que hizo Gregorio, católico. Entonces cuando él comenzó a contar los años hacia atrás, se perdieron 3 años. Por eso cuando nosotros estudiamos en el seminario nos enseñaron que Jesucristo nació en el año 3 o el año 4 antes de Cristo, porque se perdieron. Más exacto fue el calendario judío. El calendario judío sí viene con la secuencia, y estamos en este año como en el 5700, no me acuerdo en qué año, pero se puede buscar, eso está ahí en los datos online. Entonces quiere decir que hay 3, 4 años que se perdieron. Por eso es que nosotros creemos que Jesucristo empezó su ministerio a los 30 años, era de 30 años, pero se refleja en el calendario gregoriano en el año 26 por ese error de Gregorio a la hora de contar regresivos los años. Estamos entendiendo bien esa parte ahí.
Entonces, ¿cuántos son 70 semanas? Años. Son 490 años, ¿verdad? Esas son las 70 semanas. Estamos aquí, estamos entendiendo eso. El edicto sobre la aparición del Mesías sería en las 69 semanas. El edicto fue dado en el año 457 antes de Cristo. Y 483 años que se le suma a esa, que se le resta a esa fecha, trae el año 26. Por eso creemos que el año 26, con el margen de error que trajo a Gregorio, de 3, 4 años, exactamente Cristo tenía no 26 años, sino Cristo tenía los 30 años. Estamos entendiendo ese punto. O sea que ese es el ministerio del Cordero que se inició en la semana 69. Entonces, al terminarse las 69 semanas, que es cuando comienza la 70, ustedes están escuchando bien, ¿verdad? O sea que las 70 semanas que predican los hermanos premilenarios, ellos la cancelan ahí, y todavía, después de 2000 años, es que las 70 semanas todavía no se han cumplido. Pero si estamos haciendo este estudio sobre los datos históricos comprobables, las 69 semanas no hay una razón para hacer un corte en la profecía. Si las 69 semanas fueron literales, un año detrás del otro, entonces las 69 semanas, la culminación de las 69 semanas da inicio a la semana en la que Cristo es muerto, que es la 69 semanas y media, que lo vamos a ver ahora. O sea, el inicio del Cordero es en el año 26, haciendo la salvedad con la diferencia que Gregorio por esos 3 años, que se inicia con el bautismo de Jesucristo. Ustedes recuerdan, ¿no? Que Jesucristo fue bautizado y a partir de ahí él comienza su ministerio. Después va a la boda de Caná de Galilea, que es el primer milagro que él hace, y ahí el Señor estableció ese ministerio por 3 años aproximadamente. O sea, el Mesías viene para morir por su pueblo, poner fin al pecado y traer la salvación a todo el mundo, pero los judíos lo rechazan. Entonces, a la mitad de la semana, que son 3 años y medio, esa es las 70 semanas. Acuérdense bien este detalle: las 70 semanas no es la gran tribulación, no es la semana de la gran tribulación. Después vamos a ver que la gran tribulación es otro asunto, que es el que relata Mateo capítulo 24, que tiene que ver con la nación de Israel también. Es muy importante que entendamos esto, porque si tú sitúas la gran tribulación que está en Mateo 24 dentro de esta profecía, no cabe en la exégesis, no cabe. Entonces, dice que ahí, si quieren, vamos a buscar unos textos, porque los 483 años más 7 años, ¿cuánto es? 490. Quiere decir que en el año 483, que es el año 26, que es los 483, no sé si estamos, no es una clase de matemática, pero los números hay que analizarlos, porque estamos buscando la verdad, ¿no? Estamos necesitando entenderlo. Quiere decir que esas 69 semanas comienza Cristo su ministerio, y en esos 3 primeros años y medios, desde el bautismo hasta su muerte en la cruz, ¿fueron cuántos años? 3 años, aproximadamente 3 años y medio. Ahí Cristo muere en las 69 semanas y media. Así nos lo decía la profecía. Quedan 3 años y medio de la semana 70 para llegar a las 70. Entonces vamos a ver en el libro de Hechos, que este es un detalle muy interesante, porque son datos que la palabra del Señor nos muestra muy interesantes. Si los judíos rechazaron el mensaje, ¿a dónde fue el evangelio?
a los gentiles. Es decir, que Cristo muere, dice, a los suyos vino, los suyos no le recibieron. Solo los que le recibieron fueron hechos hijos de Dios, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si los suyos no le recibieron, el mensaje de Dios fue ¿hacia dónde? Hacia afuera, hacia los gentiles. Cristo vino, cumplió la profecía, murió por el pecado, ¿cómo se llama? Llevó cautiva la cautividad que era la muerte. Todo lo que dice el versículo 27 del capítulo 9 de Daniel, que puso fin a la prevaricación, al pecado, y para expiar la culpa de los hombres. Entonces, en capítulo 9 del libro de los Hechos, hay algo muy interesante que nosotros debemos leer, versículo 15. Hechos, capítulo 9, versículo 15. Si alguien lo encontró primero que yo, lo puede leer. Hechos 9, 15. El Señor le dijo: ve, porque el instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Amén. Ese 9:15 está hablando ese versículo precisamente sobre este aspecto de que a veces, y el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este. Es decir, que hay una confirmación del Señor dada cuando la conversión de Pablo. O sea que Pablo fue llamado por el Señor para llevar a los gentiles el mensaje de salvación que los judíos habían rechazado. ¿Estamos entendiendo la idea? Versículo 15 lo dice: escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de ¿quién? De los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuán necesario les padecer por esta causa. También en el capítulo 10, versículo 45, vamos a entender un poquito mejor. Dice: y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramara el don del Espíritu Santo. Comienza el relato de que el evangelio comenzó a expandirse más allá de las fronteras. En versículo 14, en el capítulo 11, versículo 1 dice: oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también a los gentiles había recibido la palabra de Dios. Estoy leyendo los versículos rápidos para que nosotros podamos entender la razón por la que llega el evangelio a los gentiles. El evangelio llega a los gentiles porque los judíos lo rechazaron. Ellos quebraron el pacto, el último pacto. Cristo vino para redimirlos a ellos. Ellos quebraron el pacto, y al quebrar el pacto y matar al Cordero, entonces el evangelio pasó no solo a los judíos, sino de los judíos a los gentiles, para explicar la última parte de la última semana, de las 70 semanas. Es decir, que los 3 años y medio, ya dijimos que era del bautismo de Cristo a la muerte de Cristo en la cruz. Entonces, de la muerte de Cristo en la cruz hasta este versículo que probablemente leamos ahora, capítulo 18, en el versículo déjame verificar este versículo. Sí, capítulo 13, capítulo 13 de Hechos, versículo 33. Dice, versículo 32, dice: y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres. ¿Cuál es la promesa? La venida del Mesías, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2: mi hijo eres tú, y yo te he engendrado hoy. Dice el versículo, hay que leer hasta el versículo 47, pero no vamos a consumirles mucho tiempo para no agotarles. Dice versículo 47:
porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaron y glorificaron la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para la vida eterna. Es decir, que todos estos versículos están poniendo de manifiesto la certeza de que el Evangelio y el fin del pecado no solo sería para Israel, sino también sería para todas las naciones. Hay un versículo que es el que estoy tratando de encontrar, que habla del apóstol Pablo y dice que, si algún hermano lo puede encontrar, dice que Pablo habla acerca de su sufrimiento por causa del ministerio y dice, de aquí no me molesten más porque de aquí en adelante me iré a los gentiles. Ese es el versículo clave que estamos tratando de que ustedes lo puedan encontrar, que parece que puse varios versículos y no lo he podido encontrar ahora, pero después se lo puedo hacer llegar, y si ustedes lo encuentran ahora sería mucho mejor. Que es ese versículo que Pablo menciona de que el Evangelio que él representaba lo había tenido mucho sufrimiento y que ya él no iba a sufrir más por causa de los judíos, sino que iba a llevar el Evangelio a las naciones. Así que, hermanos, vamos a ir terminando nuestro tema en el día de hoy, dándole gracias al Señor, porque sabemos precisamente que la semana 69 da inicio al ministerio del Cordero en las 69 semanas. Ese inicio es desde el bautismo hasta la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, que fueron 3 años y medio aparentemente, y de la cruz al momento en que el Evangelio predicado por el apóstol Pablo es llevado a los gentiles. Ahí se cumple ya las 70 semanas de Daniel. Entonces después vamos a ver cuál es la explicación que la palabra del Señor nos da acerca de la gran tribulación, porque cuando la gran tribulación se saca de este contexto, entonces hay que ponerla para el final de los años, para el final de la historia, que eso no tiene nada que ver con lo que las profecías de Daniel están hablando. Siempre. Hechos 18:6. Sí. Muy bien, gracias. No, gracias al teléfono. No, por lo buscaste. 18:6. Sí, lo tengo y todo aquí señalado, pero no lo. Hechos 18, versículo 6. Gracias, dice. Pero oponiéndose, ¿quién? Los judíos, dice, y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. El diablo no quería que yo me acordara de este versículo. Aquí dice, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo, limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Es decir, que en ese versículo hay ciencia de Dios, porque ese versículo indica que el propósito de Dios con las 70 semanas y el propósito de Dios al enviar al Cordero y enviar al Mesías príncipe se había ya cumplido. El Mesías príncipe vino en las 69 semanas, el Mesías príncipe dio su vida en la mitad de la última semana, que es en la 69 semana y media, no lo dice así la palabra, 69 semana y media, y esos 3 años y medio que quedaban fue el espacio de tiempo en el que en que la iglesia nace y en el que el apóstol Pablo hace esta declaración. Ya los judíos a partir de ese momento quedaron excluidos del concepto pueblo de Dios. Los judíos son una nación que están sujeta a promesa, pero ellos perdieron el estatus de pueblo de Dios porque ellos crucificaron al Mesías, y volverán a ser pueblo de Dios cuando ellos reconozcan al Mesías. Recuerden que ellos no vieron al Mesías en su primera venida, no lo vieron, y no lo van a ver más hasta que se conviertan, porque todavía ellos hoy rechazan que el Mesías vino.
La nación de Israel en el día de hoy es una nación laica, no es una nación ni religiosa. No hace mucho en Tel Aviv hicieron una manifestación de homosexuales con más de 100.000. La alcaldesa hoy de Jerusalén es una alcaldesa lesbiana, es decir, que no tiene nada que ver con estos conceptos que muchas veces los pastores y misioneros presentan a Israel en un nivel de misticismo, pueblo de Dios, con una nación santa. Para nada es pueblo de Dios y para nada es santa, porque viven como los más perversos del mundo. Es decir, que ellos están sujetos por la palabra a que un día serán salvos. Y oremos para que ese día llegue, porque cuando ese día llegue se cumplirá aquella palabra del Señor dice, de la parábola aprender la enseñanza. Dice, cuando ustedes vean que ya las hojas cambian, el verano se acerca. Así que guío vuestros ojos porque el tiempo ya está cerca. Es decir, que Israel es la higuera, que dejó de dar fruto a su tiempo. Por eso dice que Dios la maldijo. Ustedes se acuerdan esa pasada que Dios maldijo la higuera. Dice, Señor, pero no es el tiempo de decir, pero tenía que haber dado. ¿Entiendes? Porque aún los higos silvestres pudo haber dado, ni siquiera los silvestres. Y el Señor quiso darle una ilustración a ellos, que la nación de Israel pudo haber dado, aunque sea los frutos, y ni siquiera eso. Tuvo que irse el evangelio a los gentiles. Después, por eso entendemos lo que significa el libro de Romanos, capítulo 11, acerca de la conversión de Israel. ¿Por qué? Porque a pesar de que Israel perdió su estatus, Dios no lo desechó. Entonces, Dios no lo desecha, porque Él va a cumplir la promesa que Dios le hizo a los padres de que toda la nación sería salva. Esa es la esperanza que queda para Israel. Y esa es la higuera que un día, a través de todos estos movimientos globalistas que hay en el mundo, de los que ellos son parte, debe decirte que el gran cábala en el mundo, que son esos grupos ocultos que manejan los hilos del poder en el mundo, los judíos tienen un papel muy importante en eso. Porque como los judíos sufrieron desde su primera deportación, se fueron regando en el mundo, después hubo otras deportaciones más, y después del año 70, cuando el templo fue destruido y Jerusalén fue saqueada y murieron la gente, fueron dispersados por el mundo entero, y hay una gran cantidad de diferentes tipos de judíos en el mundo que tienen una cantidad tan diferente de conceptos acerca de Dios y de su pueblo, que cuando usted comienza a indagar sobre eso, usted se pierde, usted no ve a Israel ahí. Son judíos, algunos por sangre, pero muchos no lo pueden demostrar. Entonces, acuérdense que está Israel, están los judíos y están los hebreos. El Señor nos ayuda a entender que para ellos hay una promesa, que un día ellos serán salvos, pero eso es cuando sea el cumplimiento de las 70 semanas de Daniel, que terminó cuando Pablo dijo, desde ahora me iré a los gentiles. Culminó ahí las 70 semanas. Entonces, en el año 70 después de Cristo, que ya no tiene nada que ver con esto, es que se cumple la sentencia sobre Israel por causa de violar el último pacto, la última oportunidad histórica que Dios le dio. Ellos la desecharon y comienza para ellos ahí la gran tribulación. Por eso es que Jerusalén fue destruida, porque dice Mateo 24, y después lo vamos a ver con más claridad, dice Mateo 24, tribulación cual no la hubo ni la habrá. Ese paréntesis de que no la hubo ni la habrá significa que es un paréntesis histórico, que no se resume en 7 años, sino que es un proceso que tiene que ver con la nación por haber matado al Mesías, y hasta que no reconozcan al Mesías van a estar bajo juicio de Dios. Esa es la gran, no hay otra tribu, no hay otro pueblo, no hay. Y la gran tribulación, inclusive a pesar de todos los horrores que ellos han sufrido, es un acto primero de la ira de Dios, y segundo, un acto de la benevolencia y de la bondad de Dios para que ellos se arrepientan y para que ellos sean salvos. Creemos en la conversión de Israel un día, y creemos que Israel un día será unido como nación a la iglesia, porque la iglesia, siempre hemos enseñado que es el conjunto de gentiles convertidos y el conjunto de judíos convertidos, trajo ese híbrido, trajo lo que se llama iglesia.
Los judíos que no se convierten y los gentiles que no se convierten van para un mismo lugar que se llama infierno. Por ser judío tú no eres mejor que por otro que no es judío, porque el mismo Dios que hizo a los judíos dijo que Él no hace acepción de personas. Así que ya entendemos cuándo termina las 70 semanas de Daniel. Que Dios les bendiga y continuamos nuestros estudios.